Voy a empezar de nuevo. Ya, pero ahora más resumido. Ya, lo que les estaba comentando es que cuando nosotros, o sea, la idea de noxia, no agnosia, noxia, porque es el concepto inicial, es la capacidad que tenemos para reconocer ya estímulos, por ejemplo, que vimos la manzana, un lápiz, etcétera, o cuando estamos escuchando reconocer la palabra, gracias a que tenemos áreas de asociación cerebral, ¿ya? Hace un rato veíamos que el cerebro tenía una vía dorsal y otra ventral. La dorsal tenía que ver en el dónde está y la ventral en el qué. Y eso implica una asociación para decir, esta manzana, o por ejemplo, este vaso que ustedes ven acá, ya está en mi mano. ¿Ya? Entonces necesito tener esa noción espacial como también a nivel de representación. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una pérdida, yo ya tengo esa capacidad, tengo esa anoxia, pero se pierde esa capacidad por algún accidente cerebrovascular o por un traumatismo craneoencefálico o por una operación que tuve que hacer de un tumor y susto, dañé áreas de asociación, se puede producir lo que se llaman las agnosias, ¿ya? Y la agnosia es una alteración que se produce a nivel de la parte de áreas de asociación y que implica una incapacidad para reconocer estímulos que antes eran familiares y darles un significado, ¿ya? Es decir, que el sujeto tiene un problema del reconocimiento, es decir, de integrar la información e interpretarla y darle un nombre, ¿ok? No hay un problema sensorial, o sea, no es un problema del órgano sensorial, no es, por ejemplo, en el oído, no es un problema del oído medio, ¿ya? Sino que es un problema, incluso se llaman cegueras corticales o se llaman pérdida auditiva cortical o sordera cortical, porque el problema no está en la parte de los órganos, sino en las áreas de asociación, ¿ya? Por lo cual no alcanzo a darle una percepción, pero porque no la puedo identificar o no puedo identificar si eso es un sonido o es una música o una palabra, ¿ya? Entonces eso es lo primero importante, no son causadas por déficits sensoriales. La lesión se encuentra en la corteza asociativa, ¿ya? Y mucho menor frecuencia, ¿ya? En las áreas como del tálamo y el cuerpo calloso, porque eso significa que son bilaterales, esa conexión entre ambos lugares. Pero se producen las áreas de corteza asociativa, ¿ya? Y pueden haber dos formas. ¿Por qué? Quiero que recuerden lo siguiente, el área primaria era donde llegaba la información, pero hay un área que se llama secundaria, que está en la visual secundaria, hay una auditiva secundaria, por lo menos, y en ellas lo que pasa es que hay modalidades, por ejemplo, que se relacionan a ese sistema. Por ejemplo, en visión, yo les decía, hay una modalidad que puede ser color, otra modalidad es contraste, otra modalidad es el que yo le puedo dar una continuidad a la figura, otra modalidad es ¿cómo se llama esto? La profundidad. A nivel del logro temporal, tengo las áreas primarias, pero también tengo áreas secundarias que se llaman unimodales, ¿ya? Por eso dice, afecta una sola modalidad sensorial, ¿ya? Por ejemplo, un área unimodal, ya que es área secundaria, es el reconocimiento de las caras. Ah, no, perdón, ese es visual. Me perdí ahí. Sí, de las caras, pero no sé por qué tiene que ver en esa área ya. Pero hay otra, sorry, esa es visual, me equivoqué. Ya, no. Una puede ser el ritmo, ¿ya? En la audición. Otra modalidad es la música, ¿ya? Otra modalidad son las palabras o los ruidos, que los podemos diferenciar de las palabras. Si se dan cuenta, son modalidades lingüísticas distintas y se procesan en lugares distintos, ¿ya? Y las polimodales cuando tengo que integrar toda esa información y darle un sentido. Ahora, generalmente nosotros nos damos cuenta cuando ya es polimodal. Pero ¿qué puede pasar? Por ejemplo, una musia, ¿ya? Ok, si se dan cuenta, la musia es un problema de darle interpretación a ese sonido o a esa música.
el sujeto lo escucha, porque llegan a las zonas primarias. Pero todo lo que tenga que ver con los ritmos o con lo que es música, esa área si está dañada, que va a ser un área secundaria del lóbulo temporal, lo más probable es que no le pueda dar no le pueda dar un reconocimiento, un significado a ese estímulo. Pero sí cuando le hablan, ¿ya? Porque esa es otra modalidad. No es la misma que integra la música. No están en el mismo lugar, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, saber que una agnosia tiene relación, digamos, qué es lo que es y dónde se produce la alteración, ¿ya? Y ahí ya después cuando ustedes estudian la agnosia, la verdad es que no son difíciles, son fáciles de saber qué es cada una. Yo nunca les voy a preguntar una cuestión tan, ¿cómo se llama esto? Rebuscada. Por ejemplo, en términos que sí les puedo preguntar quizá es la diferencia entre la agnosia asociativa y la agnosia perceptiva. Que la agnosia asociativa tiene relación con áreas del lenguaje, con la zona ventral, y la agnosia aperceptiva, que es el no poder reconocer o poder integrar la imagen del objeto, se relaciona con un problema de apercepción, o sea, de poder estructurar o integrar el objeto. Y eso tiene que ver más con una vía dorsal. ¿Ya? Eso un poco lo que yo diría que vería en agnosia, ¿ya? Un poco acá está la idea, fíjense lo que yo les decía, por ejemplo, tengo una corteza primaria, pero ya hay un área de asociación bastante grande, pero esta es secundaria. ¿Y cuál es la terciaria? Es cuando tengo la conexión con las áreas parietales, esa cuando tengo la integración de más de un lóbulo, claro, más de un lóbulo, ¿ya? Lo otro importante que yo noté otra vez es que de repente tienen dificultad para diferenciar lo que significa una función. La corteza de asociación que estamos hablando acá, que estamos viendo todos estos, que están viendo todas estas partes, se llama asociación y es la corteza y acuérdense que tiene funcionalidad, ¿ya? Y el hecho que tenga funcionalidad implica que ahí siempre vamos a estar hablando de funciones. Yo creo que eso es lo importante y estos, los requisitos diagnósticos. ¿Ya? O sea, una persona que nunca ha reconocido un objeto no tiene una agnosia, porque no ha perdido la capacidad. En cambio, cuando hay una pérdida de la capacidad es cuando hablamos de una agnosia. ¿Ya? Los receptores periféricos se refiere al sistema nervioso periférico, están en buen estado. Las áreas primarias están bien. Si el problema lo tienen en las áreas secundarias o en las terciarias que son multimodales. ¿Ya? La anestesia y la hipostesia, ¿por qué se dice que no? Porque la anestesia es cuando hay como un adormecimiento de una mano y que generalmente tiene que ver con una alteración en los nervios periféricos. ¿Ya? Eso más que nada de esta parte, ¿ya? Y de ahí los casos están puestos acá, por los cuales los pueden ir mirando. Y, por ejemplo, acá que es importante, aquí tienen las agnosias visuales. ¿Okay? La prosopagnosia, por eso le decía la cuestión de las caras, el reconocimiento de cara es una cuestión en el área más parietal. Pero yo creo que como esos elementos en general, porque nosotros las alteraciones las vemos más en los talleres de integración, chicos, ¿ya? Entonces yo, si pregunto alteraciones, van a ser cosas súper específicas, ¿ok? Como lo que yo les planteé de las agnosias, ¿ok? Ya. Les puedo... ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Nos damos un recreo de 10 minutos que necesito? ¿Puede ser? ¿Ya? Sí, porque yo creo que igual hay harta materia. Sí. ¿Ya? Ok. Voy a empezar, chicos, antes que se vayan, voy a empezar porque atención, en realidad me gustaría focalizarme, que es lo que un poco más quedamos voy a empezar en atención con las alteraciones y después voy a ir o sea, primero qué les voy a preguntar de las alteraciones y después voy a ir a la materia de atención, ¿ya? Para que no, por si no, para que no se angustien en relación a las alteraciones en sí, que es lo que se les va a preguntar. ¿Ya? Eso.
Vuelvo en un ratito más. Nos juntamos a las 4:25, más o menos. Ya, gracias. Voy.
Bien, chicas, vamos a comenzar. Como les dije, hola la Yesenia, y la veo. Voy a empezar a grabar. Lo primero que voy a explicar, a ver, primero, con respecto a alteraciones, la verdad es que nosotros las alteraciones las estamos viendo más en los talleres de integración, por lo cual la prueba se va a focalizar mucho más